Hola, mi nombre es Matías Diácono y esta es la cuarta clase de JavaScript. Como ya hemos visto en las anteriores clases, hemos estado yendo de a poquito, sumando diferentes etapas o conocimientos de lo que es JavaScript y nos habíamos detenido en el anterior video en las funciones, en esta idea de poder encapsular o colocar en un solo lugar, en el cual después podíamos llamarlo reiteradas veces, un fragmento de código en el cual cada vez que lo llamábamos podíamos generar diferentes resultados o obtener diferentes resultados en base a lo que le estábamos pasando. También, como para recapitular, hay que decir que, si recordamos, JavaScript es un lenguaje dinámico, no tenemos tipos de datos declarados como en el caso de otros lenguajes de programación donde teníamos que explícitamente declarar el tipo de dato, por lo que cuando nosotros en este ejemplo pasábamos diferentes valores, incluido números o texto, cada variable que recibía la función estaba asociada directamente a ese tipo que estaba recibiendo, por lo tanto generaba operaciones diferentes. Esto, como introducción, resulta interesante remarcarlo porque el hecho de las funciones o el concepto de las funciones dentro de JavaScript probablemente es uno de los temas más interesantes o importantes. Esto quiere decir que nosotros vamos a poder generar o vamos a tener que trabajar bastante sobre el concepto de funciones, ya que para poder crear diferentes tipos de comportamientos, JavaScript en sí, por lo menos en esta versión, no tiene tanta nomenclatura, tanta sintaxis como otro tipo de lenguajes, donde por ejemplo tenemos clases, interfaces o otro tipo de elementos en el cual podemos declarar diferentes comportamientos en base a ese tipo de nombres. En este caso, JavaScript solamente tenemos función o function como único elemento, por lo tanto vamos a tener que empezar a ver cómo nos manejamos en ese punto. Entonces, como para entender un poco más sobre las funciones y la idea del tema de los lenguajes dinámicos, una de las cosas que voy a hacer para modificar, para esta lección, es modificar un poco la función y entender cómo nosotros podemos empezar a trabajar a diferencia de otros lenguajes. Vamos a borrar un poquito esto y nos vamos a quedar solamente con una, como para ver que simplemente se imprime esta suma. Y lo primero que vamos a hacer es agregarle otro valor adicional. En otros lenguajes de programación, específicamente los lenguajes tipados, vamos a ver que si nosotros hacemos esto, nos va a generar algún tipo de error diciéndonos que no tenemos un parámetro, o sea que nos falta un parámetro en este caso. En el caso de JavaScript, voy a levantar la consola, vemos que, vamos a poner un poquito de zoom, vemos que el resultado sigue estando disponible igual como lo teníamos antes, pero la diferencia es que obviamente le estamos pasando un parámetro adicional. La diferencia es que no hay diferencia en el resultado, pero algo sí efectivamente ha pasado. Incluso si nosotros, por ejemplo, ahora tomáramos este valor y lo sumáramos al resultado, vamos a venir directamente desde acá, F5, tenemos justo un punto de interrupción, vemos que el valor se suma como esperaríamos, o sea, esto quiere decir que 20 más 10 más 20 nos da 50, por lo tanto el valor es correcto. Pero la pregunta es qué pasaba con el valor anterior, dónde estaba JavaScript colocando ese valor. Voy a volver esta parte hacia atrás, simplemente como para que no veamos ningún error extraño, y voy a poner un punto de interrupción en esta parte. Vamos a colocar F5 y veamos que efectivamente en este caso Chrome nos dice que el valor 1 o sea, la variable valor 1 y valor 2 tienen sus respectivos valores, pero de nuevo, ¿dónde tenemos ese elemento? Acá es donde entra algo interesante en JavaScript, que es arguments. Tenemos una variable que está a nivel global de esta función, que se llama arguments, que es un array donde tenemos todos los parámetros que se han pasado a esa función. Esto quiere decir que el hecho de que nosotros le pasemos o que se asigne al valor 1 el valor 20 y el valor 2 el valor 10 es simplemente
en este caso por el orden en el cual están declarados estos valores y en el cual están siendo pasados estos argumentos. Entonces, si nosotros accedemos a la variable arguments y le decimos que queremos acceder al tercer elemento, vamos a ver que accedemos al valor que tenemos acá, aunque no lo estemos pasando en una variable. ¿Qué quiere decir? Que si yo vengo acá y le digo que sume el segundo valor, entonces obtenemos el valor con toda la suma completa con el tercer valor, por más que no lo estemos pasando por parámetros. De la misma forma, nosotros podríamos simplemente obviar esto, ¿sí? Y venir por acá, asumimos que paso con mi 0, ahí está, y ponemos el índice 0, el índice 1 y el índice 2, y volvemos a ejecutar, y de nuevo tenemos la suma para cada uno de esos elementos, ¿sí? Si volvemos a ejecutar, vamos a ver que los argumentos están acá en ese orden y los está sumando para cada uno de los casos, ¿sí? Este vale 10, este vale 20, este vale 20, ¿sí? Entonces, la ventaja o la idea de este dinamismo es que nos permite justamente generar este tipo de situaciones. Probablemente en otros lenguajes nosotros necesitaríamos tener una sobrecarga de función para cuando tenemos, por ejemplo, un valor, para cuando tenemos dos valores, como en el caso anterior, ¿sí? Y así por cada uno de los elementos. En este caso, la misma función va a ser utilizada independientemente de la cantidad de parámetros que nosotros le pasemos. Obviamente, esto, si nosotros le pasamos más parámetros o menos parámetros, al tener estos elementos, estos índices hardcodeados, probablemente vayamos a tener un error, o sea, nos va a decir de que hay un problema porque no va a encontrar algún índice particular. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer a modo de cierre es inspeccionar cada uno de los elementos que pudiese llegar a tener arguments, ¿sí? Vamos a colocar AC por acá arriba y vamos a ir sumando cada uno de los elementos que vayamos encontrando dentro de argumentos o dentro de la variable arguments y esperar que, si no me equivoco en algo, ¿sí? Acá tendríamos que tener, me faltó la S. Bien, excelente. Vamos ahí, ahora sí, siempre. Y otra vez abajo. No se me da mucho el hablar y escribir al mismo tiempo. Entonces, acá tenemos la función que nos está sumando cada uno de los parámetros que le enviamos, independientemente de los parámetros que le pasemos. Por ejemplo, si nosotros volvemos a llamar a sumar, que debería estar sumar con S mayúscula, sumar, ¿sí? Si le pasamos, por ejemplo, un solo argumento, nos devuelve el valor de 10. Si le pasamos dos argumentos, nos devuelve la suma. Si le pasamos muchos más argumentos, nos va a devolver la suma de todos esos parámetros. Entonces, un elemento interesante dentro de las funciones, si es que tenemos o no parámetros, siempre esto lo vamos a tener disponible, es este elemento propio de la función que se llama arguments, en el cual podemos acceder a todos los argumentos reales que se están pasando en la función, independientemente de la cantidad de parámetros que tengamos. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.